Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que usted participe en algunos de nuestros servicios. Estamos ubicados en el 10 Main Street, en el downtown de la ciudad. Venga, participe, venga donde se predica la sana doctrina, comparta con nosotros, porque aquí en esta iglesia la autoridad final es la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy tenemos un estudio, tenemos la serie de estudios de Romanos, ¿verdad? Ya vamos en el capítulo 16, el último capítulo de este magnífico libro, el mayor libro teológico. No hay libro mayor teológico en el mundo que la carta de los Romanos, si usted no lo sabe. Si usted lo estudia diligentemente, usted puede aprender mucha teología en esto. Se va a ahorrar muchos años de seminario. Entonces, síganos en nuestros videos y estudie capítulo por capítulo para que usted pueda conocer la sana doctrina y pueda conocer el Evangelio, ¿verdad? Y vamos a hacer un video más de Romanos. ¿Cuál va a ser el último video? Vamos a hacer una recopilación de todos los capítulos. ¿Qué es más importante en cada capítulo, verdad? Por ejemplo, vamos a hablar en el capítulo 1. Lo mayor es no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, que el capítulo 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Y tenemos mucho tiempo para estudiar la palabra de Dios, no se me desespere. Y tome su Biblia. ¿Ya tiene su Biblia en casa? ¿Ya tiene su Biblia aquí? Bueno, pues vamos a hablar de Romanos 16. Y Romanos 16 es un estudio muy importante. La mayoría de gente no gusta leer ni estudiar Romanos 16 porque dice, pues solamente tiene saludos personales y una doxología. ¿Para qué leo eso? ¿Eso qué me puede edificar? Pues lo puede edificar mucho porque hoy va a aprender muchísimo, se lo aseguro, y va a aprender cosas sorprendentes y muchos se van a quedar con la cara de what, ¿verdad? Porque no conocemos bien las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Ya vimos que en el Romanos 15, aquí en Romanos 15, nos dice que Pablo tiene un ministerio y Jesucristo tiene otro ministerio. Eso es muy importante para que nosotros podamos dividir correctamente la palabra de Dios, como dice 2 de Timoteo 2:15, preséntate como obrero aprobado que no tiene nada que avergonzarse, que divide, dice la original, divide bien la palabra de verdad. Entonces, vamos a ver estos dos capítulos, ¿verdad? Los saludos personales y la doxología final. ¿Qué significa doxología? Doxiología quiere decir la nota final. No se preocupe qué significa mucho teológicamente, pero vamos a ver qué tan interesante está este capítulo. Y vamos a leer el versículo primero. Y dice, yo os encomiendo a Fibi o Febe, usted le puede decir como usted quiera, ya sabe que la fonología no tiene nada mucho que ver, que el mensaje es lo más importante. En inglés es Fibi o Febe. Dice, encomiendo a Febe, nuestra hermana, la cual es sierva. ¿Por qué es muy importante esta doxiología? Porque las Biblias corruptas han cambiado esa palabra, tu diaconisa. Y las diaconisas no existen. Y todos van a quedarse con la cara de ¿what? ¿Las diaconisas no existen? No. Entonces muchos dicen, sí, las diaconisas sí existen. Lee Romanos 16. Pero ahí lo tradujeron mal. La traducción correcta es una sierva de la iglesia que está en Secreas, ¿verdad? Ponga mucha atención. Entonces, solamente hay dos oficios en la iglesia según la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? La sana doctrina es lo que Jesús le dejó a Pablo para la iglesia. Entonces hay solamente dos posiciones ministeriales o dos oficios dentro de la iglesia. Usted lo puede llamar dos ministerios, ¿va? Si usted está en una iglesia que tiene ministerio de todo, ministerio de alabanza, ministerio de niños, ministerio de... Eso es pura cosas inventadas por el hombre, porque realmente la Biblia solamente habla de dos ministerios, dos oficios en la iglesia, y los dos son ocupados por hombres. Nada de que hay diaconisas, que hay pastoras, no, solamente por los hombres. Entonces, al pastor
se le llama pastor, presbítero o anciano en la palabra de Dios, que quiere decir lo mismo, ¿verdad? Y vamos a respaldar esas citas con 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3, síganme con nosotros. 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 8, dice: palabra fiel, si alguno anhela el obispado, buena obra desea. 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Escúchelo bien, marido de una sola mujer. Entonces, si usted tiene pastora, debe ser marido de una mujer, ella. ¿Se fija? Entonces no existen las pastoras. Si hay una pastora, entonces ella tiene que ser marido de una mujer, ella. ¿Por qué? Porque la Biblia establece que el obispado es para el hombre. Dice marido de una sola mujer. Vamos a brincarnos al 8. Y el 8 dice requisito a los diáconos. No dice diáconas, diáconos. Y dice los diáconos así deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y bla bla bla. 11. Y le habla la posición de las mujeres. Ahí, asimismo, las mujeres sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos, y los diáconos sean maridos de una sola mujer. Entonces, si usted es diácona de su iglesia, tiene que tener una esposa mujer para calificar, ¿verdad? No se puede. Entonces, la posición es para el hombre. La posición es para el hombre. Y lo vamos a ver en Tito. Vamos a ver nuestras Biblias en Tito, ¿va? ¿Qué nos dice en Tito? ¿Va? Tito de capítulo 2, del 1 al 5. Y dice: empero hablas estas cosas que convienen la sana doctrina. ¿Qué le encomienda Pablo a Tito? ¿Que hable qué? La sana doctrina. ¿Por qué? Porque fuera de la doctrina, les voy a enseñar algo muy importante aquí en este estudio de Romanos 16. Si usted está fuera de la sana doctrina, se llama apostasía. Porque hoy en día muchas iglesias te enseñan que apostasía es estar fuera de la fe. Eso es mentira. La definición de apostasía es estar fuera de la sana doctrina. ¿Se fija? ¿Cómo puede usted aprender mucho? Y dice así, dice: empero habla estas cosas que convienen a la sana doctrina, los hombres ancianos sean templados, honestos, prudentes, sanos en la fe, en la caridad y en la paciencia, las mujeres asimismo que se comporten santamente, no calumniadoras, ni dadas al mucho vino, sino maestras en lo bueno. Las mujeres pueden ser maestras en la iglesia, pero no de hombres. Dice, ¿a quién? Versículo 4, para que enseñen ¿a quién? A las mujeres y a los jóvenes a hacer que amen a sus maridos y que amen a sus hijos, que sean templadas, casas, que tengan cuidado de la casa, sujetas a sus propios maridos, porque para que la palabra de Dios no sea blasfemiada. Entonces, si usted se dice ser pastora, usted está blasfemiando la palabra de Dios. Si usted se dice diácona, usted está blasfemiando la palabra de Dios. Eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la sana doctrina. Por eso mucha gente no le gusta la sana doctrina, porque no encaja ahí todos sus ministeritos. Tengo ministerio de maestro, ministerio de música, ministerio de bla bla bla, y al rato ya hay hasta pastor de músicos, y colorín colorado, y puras fábulas te han contado, porque no, eso no es de Dios, porque no está en la Biblia. Entonces es muy importante que tú veas eso, que la hermana Febe es una hermana en Cristo, no es diaconisa. ¿Y qué hace la hermana Febe? Sirve. ¿Y qué hacen los diáconos? Los diáconos sirven también. Sirven. Pero la diferencia entre el diácono y los hermanos, que el diácono puede ocupar el lugar del pastor cuando el pastor está enfermo o el pastor no está en la iglesia,
ellos pueden tomar el púlpito y enseñar y predicar, porque son diáconos, ya están nutridos en las palabras, ya tienen mucho tiempo en la iglesia y pueden ellos ocupar ese cargo, pero las diáconas no, porque no existen las diáconas, ¿verdad? Entonces vamos a ver Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo, o Actos, versículo 3, 6:3. Y dice: buscad pues, hermano, 7 varones entre vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de la sabiduría, los cuales pongamos sobre este negocio, ¿verdad? Porque se dieron cuenta, ¿por qué instituyeron el oficio de los diáconos? Porque se dieron cuenta que en una iglesia sana, la gente que está en una congregación sana quiere que el pastor ocupe su mayor tiempo estudiando, aprendiendo la palabra de Dios para que él enseñe correctamente y predique bien. Y los diáconos están para ayudar al pastor, para resolver todos los problemitas, ¿verdad? Si la hermana fulana de tal, la hermana Febe le jaló el chongo a la hermana María y que se pelearon y que se dijeron chismosas y todo eso, para eso están los diáconos. O una tiene necesidad de alimento o tiene problemas en su casa, entonces los diáconos están para ayudar al pastor, porque la iglesia sana quiere que el pastor ocupe todo su tiempo en estudiar correctamente las Sagradas Escrituras, porque él tiene un cargo muy importante de hablar la palabra sana correctamente. Entonces esos son los únicos 2 oficios. Vamos a hacer un cafetín este fin de semana de los oficios de la iglesia, y a muchos no les van a gustar, van a pegar de gritos, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere tener su ministerio por su propia concupiscencia y para hacer dinero, para lucrar. Dice la Biblia, para lucrar sus vientres, para llenar sus vientres. Y vemos en Timoteo hecho, ¿verdad? El diácono, ¿va? Vamos a ver Tito. Ya la leemos, Tito del 1 al 5 ya. 1 Timoteo 11:15. 1 Timoteo 11:15. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. 1 Timoteo 11:15. 1 Timoteo. Primera de Timoteo 1 del 11 al 15, ya la leímos, ¿no? Dice: según el glorioso evangelio bendito que me ha sido encomendado. Entonces doy gracias a Dios que me fortaleció en nuestro Señor, porque me tuvo fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo blasfemio y perseguidor. ¿Por qué tenemos que ver este tema muy importante, Romanos 16? Porque hay una iglesia falsa que se llama Iglesia Paulina aquí en los Estados Unidos y quizás en el mundo, que dice que la iglesia, el cuerpo de Cristo, comenzó cuando Pablo comenzó, que él fue el primero en el cuerpo de Cristo. Pero eso es mentira. ¿Por qué? Porque antes de Pablo, ¿a quién persiguió? A la iglesia. Entonces la iglesia también es cuerpo de Cristo. Entonces los apóstoles, los primeros cristianos judíos, misioneros, fueron iglesia. Entonces hay una secta que dice que el cuerpo de Cristo empieza con Pablo, porque a Pablo se le reveló ese misterio, ¿va? Ese misterio. Lo vimos en la semana pasada, el misterio número 2, Cristo y la iglesia. ¿Se acuerdan? Entonces, como muchos estudian mal la palabra de Dios, dicen, pues si ya se lo reveló, entonces la iglesia empezó. No, la iglesia empezó con la muerte ¿de quién? De Jesús, ¿verdad? Porque es la muerte del testiador. Entonces vemos que eso es mentira. Entonces por eso es muy importante leer correctamente la Biblia y trazarla correctamente, para que nosotros seamos más aptos en estas cosas, ¿verdad? Entonces vemos que Pablo está dando estos saludos personales a estas personas que él trabajaron con él, y la mayoría de estos nombres son misioneros, como él, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante. Y dice, nos regresamos a Romanos 2, que la recibas en el Señor. ¿A quién? A Febe, ¿verdad? A Febe. Que la recibas en el Señor como es digno de los santos, y que le ayudéis en cualquier cosa,
que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado mucho y a mí mismo. Ella era una servidora, no solo era una misionera, era una servidora, porque quizás la hermana Febe era viuda, entonces como la mamá de Saúl, ¿verdad? Se hizo devota y estaba en el templo y estaba todos los días en la iglesia. Dice en capítulo 3, dice, saludad a Priscila y Aquila, ¿verdad? Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Dónde encontramos a Priscila y Aquila? Vamos a ver en Hechos, en el libro de Hechos o Actos, ¿verdad? Capítulo 18. Es un capítulo muy importante, el capítulo 18. Capítulo 18, versículo 2 dice, y halló un judío llamado Aquila. Entonces aquí Aquila es un judío, ¿va? Natural de Ponto, recién venido de Italia. ¿Por qué era recién venido de Italia? ¿A dónde estaban ahí? En Corintio. Porque en Hechos 18 Pablo está en Corintio. Y él había venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. ¿Quién era Claudio? El gobernante que estaba en esa época, el que estaba en el mandato que el César le había dado, así como Poncio Pilato, era Claudio. Entonces Claudio tenía una orden de sacar a todos los judíos y ellos tuvieron que ir, en este caso se fueron ¿a dónde? A Roma, ¿verdad? Porque Pablo está escribiendo esta carta a Roma, pero Pablo no está en Roma. Pablo se fue a hacer la ofrenda de Jerusalén, pero mucha gente ya estaba en Roma y el anhelo de Pablo era llegar a Roma, porque en Roma era la capital del mundo y sabía que él podía, el evangelio podía crecer ahí porque era la capital del mundo, ¿verdad? Extenderse. Y dice en el versículo 4, que pusieron sus propios cuellos por mi vida, a los cuales no doy gracias yo solo, mas aún todas las iglesias de los gentiles. No solo Aquila y Priscila, esa pareja había ayudado a Pablo y a otros, había ayudado a muchas iglesias, como ven. Entonces, si había ayudado a muchas iglesias, ¿qué eran estos Priscila y Aquila? Misioneros, ¿verdad? Misioneros, bless you, misioneros. Entonces, capítulo 5, ¿verdad? Dice, asimismo la iglesia que está en su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es las primicias de Acaya para Cristo. Acaya es una ciudad cerca de Corintio, ¿va? Pero vemos que dice la iglesia que está en su casa, ¿verdad? Eso es muy importante, porque en Hechos capítulo 18 también nos dice que tenían Aquila y su esposa Priscila tenían una casa iglesia. ¿Y por qué? ¿Por qué había una casa iglesia? Porque había persecución, ¿verdad? No podían tener una iglesia abiertamente y un santuario y todos cantaban, porque había persecución. Y hoy en día estamos regresando a esos tiempos, porque nadie quiere escuchar la sana doctrina ni el evangelio correcto, y muchos se están en Sudamérica reuniéndose en sus casas porque no hay iglesias sanas, porque todas han caído en la apostasía. Entonces, eso es muy importante. También en una casa es muy peligroso. ¿Por qué? Porque si no hay un hombre llamado por Dios, un verdadero obispo, presbítero, anciano, llamado por Dios, se va a hacer una secta, porque les va a enseñar mal. Entonces, vemos que estamos regresando a esa persecución y mucha gente ya opta por tener pequeñas iglesias, o nosotros somos aquí en el Clarksville, Tennessee, una pequeña iglesia, porque aquí la gente de Clarksville, Tennessee, prefiere el dinero que a Dios. Y es triste, y lo podemos decir abiertamente, ¿verdad? Entonces vemos que eso, si usted va a China a un servicio, quizás hasta en Roma, donde mandaron esta carta, había hasta túneles para llegar a las casas, para ir congregarse. Imagínense, túneles, para que la gente no viera que la gente se congregaba el domingo. En China tú tienes que caminar muchos lugares para reunirte y congregarte, como se dice en inglés, underground, o sea, escondido, ¿verdad? Debajo de la tierra, underground. ¿Por qué? Porque ni siquiera en China, si tú no sabes, tú no puedes cantar alabanzas. Porque si tu vecino te oye, ya te quitaron tu casa y ya te metieron a la cárcel y todo.
Porque no solo te cierran la iglesita, te meten a la cárcel y te quitan tu propiedad en China si te escuchan predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio de gloria, los comunistas saben que puede reformar mentes, transformar personas y no les conviene, ¿verdad? Por eso por muchísimos años las personas no quisieron que entraran Biblias en partidos comunistas. En otros países los matan. No vamos muy lejos. Yo hace 5 años o 4 años, no recuerdo bien, fuimos a Senegal, África, y cuando nosotros fuimos de misioneros, agarraron a un americano y lo metieron a la cárcel por 2 años, que iba con nosotros. Entonces, es un trabajo que es riesgoso. Entonces, esta primera iglesia, el César, un colaborador, dijo que quería a todos los cristianos afuera, entonces estaban en persecución, ¿verdad? Constante persecución, ¿verdad? Vamos a ver 1 Corintios 16, 19, ya la leímos, 1 Corintios 16, 19, no va, 1 Corintios 16, 19. 1 Corintios 16, el último capítulo de Corintios 19, ¿verdad? Y nos dice así la palabra de Dios: y la iglesia de Asia los saluda. La iglesia de Asia os saludan. Aquila y Priscila, ¿verdad? Ellos tenían ya iglesia. Con la iglesia que está, ¿en dónde estaba la iglesia? En su casa. Las iglesias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas cartas se repartían a otras iglesias, las iglesias de Asia, que los saludan con mucho en el Señor. Entonces, seguimos, ¿verdad? Seguimos adelante. Y dice: así mismo la iglesia que está en su casa, saludad a Epeneto. Y 6, saludad a María, la cual trabajaba mucho por nosotros. María, al igual que Febe, no era diaconisa, era sierva. Servía, ¿verdad? Servía a las mesas, no tenía ninguna posición ministerial, no enseñaba, no era líder, no era nada. Entonces, no hay pretexto para que las personas digan que hay diaconisas. 7, dice: saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes. ¿Por qué dice mis parientes? Porque Andrónico y Junia eran de la tribu de Benjamín, igual que el apóstol Pablo, ¿verdad? Y mis compañeros en prisiones, los cuales son insignes entre los apóstoles, los cuales también fueron en Cristo antes que yo. Eso es muy importante. Antes, ok, vean el pizarrón aquí, antes. Entonces la iglesia, antes del ministerio de Pablo, ya había iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo perseguía a la iglesia. Los apóstoles fueron los primeros pioneros de la iglesia, ¿verdad? Y Jesucristo pagó con su propia vida la iglesia, y él instituyó la iglesia. Le dijo a Pedro, a ver, ven Pedro, ven para acá, sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia. Peñasquito, porque él es un peñasquito, eso significa Pedro. Por eso mucha gente no entiende ese concepto. Y la iglesia romana, ¿verdad? La iglesia romana, ¿verdad? Allá en Italia, ¿cómo se llama? Dice que Pedro fundó la iglesia cuando Pedro jamás fue a Italia. Pedro jamás fue a Italia, eso es mentira. Entonces, ¿tú cómo vas a estar en una iglesia donde su fundación es falsa? ¿Verdad? Porque Pedro jamás fue a Italia, y mucho menos se puso en el trono, y mucho menos fue el primer papa, eso es mentira. Entonces, vemos que antes había una iglesia. Seguimos adelante, ¿verdad? Y dice: saludos de Amplías, amado mío en el Señor, saludad Urbano, nuestro ayudador en Cristo, Estachis, amado mío, saludad a Apeles, aprobado en Cristo, en salud de los que son de Aristóbulo. ¿Quién es Aristóbulo? Aristóbulo. Él era maestro. Aristóbulo, dice, sí. Saludad a Herodión. Y saludad a los que están en Narciso. O sea, Aristóbulo era maestro, ¿verdad?
Y Narciso era otro maestro. Saludar a Trifenia, Trifosa. Qué bueno que no les ponen esos nombres, ¿verdad? Porque hubiera tenido muchos problemas aquí en la iglesia para ver. A ver, Trifonia, ven para acá. ¿Verdad? A ver, Narciso, ¿verdad? Entonces, saludar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos esos fueron misioneros. Y todos esos misioneros tenían algo en particular. Predicaban la sana doctrina y predicaban el Evangelio de Gloria. ¿Dónde se encuentra el Evangelio de Gloria? En 1 de Corintios 15, del 1 al 4, ¿verdad? Que dice que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso marcaba la diferencia en la sana doctrina. Eso marca la diferencia de un buen ministro de Dios, un buen misionero, un buen siervo de Dios, ¿verdad? Vamos a ir más despacio con los nombres, ¿verdad? Trifena, Trifosa, imagínense, Trifena y Trifosa, dos nombres. En el Señor, saludar a la amada Persida, la cual ha trabajado, Pérsida, la cual había trabajado mucho en el Señor. Ya vamos en el 13. Ahí vamos a detenernos un poquito. Dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía, ¿verdad? Por muchos años interpretaron ese versículo mal, muchos eruditos que decían que él era el hermano de Pablo, porque él decía, y madre mía, pero Rufo es un gentil. Entonces, Pablo no tenía hermanos gentiles, ni mucho menos samaritanos. Entonces, Rufo lo consideraba él como un hermano, y a la madre de él la consideraba como una madre de él, ¿verdad? Porque la amaba mucho en el Señor. Y dice, y a su madre mía. 14. Saludad a Ansíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes, y a los hermanos que están con ellos. 15. Saludad a Filólogo, a Julia, Filólogo, Julia, a Nereo, Olimpias, y a todos los que están los santos con ellos. Me imagino que Olimpias es un nombre griego, va por las Olimpiadas, ¿se fijan? Entonces eran misioneros ya gentiles. Pablo tenía un equipo donde no solamente eran judíos, también tenía, así como Timoteo era samaritano, era mitad y mitad, ¿verdad? Entonces dice 16, eso es muy importante, dice, saludad los unos con los otros con beso santo, con un santo beso, ¿verdad? En algunas Biblias corruptas dicen ósculo, ¿no? Ósculo santo, pero eso de ósculo santo lo inventó la Iglesia Católica. Dice santo beso. ¿Qué es un santo beso? Ellos se diferenciaban con una cosa. Los verdaderos cristianos en ese entonces, dicen los eruditos, que se daban un beso en las dos mejillas, o sea, le daba un beso en una mejilla y le daba otro beso en una mejilla. ¿Por qué? Porque son tradiciones, ¿verdad? No digo que usted haga eso en la iglesia, ¿verdad? Y lleguen todas las hermanitas y usted las besuque. No, eso fue por tradición y eso era en ese entonces, ¿verdad? 17, dice, y os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones. Es un mandamiento. ¿Qué dice? Como en el cafetín, ¿verdad? ¿Qué dice? Que miréis. Que miréis. ¿Tú estás mirando? Que miréis los que causan disensiones. ¿Pero disensiones en qué? En de que, quieren dividir la iglesia, ya me trajeron un chisme. No, disensiones en las doctrinas. Porque eso es lo más importante en una iglesia, su doctrina, su enseñanza. Dice, y os ruego que miréis a los que causan disensiones y escándalos, contrarios ¿a qué? A la doctrina. Contrarios a la doctrina. Entonces nosotros, nuestro deber, nuestro mandamiento es mirar cualquier persona que cause cualquier disensión o que cause algo contrario o escándalo, ¿verdad? Que diga, no, esto es así, ¿verdad? Eso es escandaloso. Entonces no, dice, la Biblia establece que dice esto. O muchos me van a decir, dice, así me vino una mujer, dice, yo soy pastora porque mi esposo es pastor y somos una sola carne.
O sea, ellos agarran la Biblia a su conveniencia. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque la Biblia establece que no hay mujeres y que las mujeres no pueden enseñar a los hombres. Y Dios da el motivo, porque la mujer fue engañada en el Edén, en el huerto. Por eso. Si el esposo es doctor, ella es doctora. Entonces, si el esposo es doctor, ella es doctora, yo soy arquitecto, ella es arquitecto, y si yo soy ingeniero, ella es ingeniera, ¿verdad? Pero si yo soy albañil, ella no quiere ser albañil, ella es ama de casa. Entonces vemos cómo las cosas no son así por lógica barata. Eso se llama teología barata. ¿Por qué? Porque tenemos doctrinas. No caiga en una teología barata. Aprenda las doctrinas. Entonces dice, es un mandamiento que tú mires. Dice 18, porque tales no sirven al Señor Jesucristo, sino se sirven a sí mismos sus vientres, con suaves palabras y lisonjas. ¿Sí sabe lo que son lisonjas? Que usted vaya, en vez de irse a un seminario a estudiar teología, se vaya a estudiar comunicaciones para que usted sea un excelente predicador. Eso. Como hay muchos hoy en día, que me reservo los nombres porque no acabaremos aquí toda la noche de mencionarlos, porque son muchos, que estudian comunicaciones en vez de estudiar teología. Esos son lisonjas, que hablan muy propiamente. Por eso cuando usted ve un cristiano engañado de los nuevos, dice, ¡ay, qué bonito habló el pastor! ¿Sabe quién es un buen pastor? Que diga, no me gustó lo que dijo el pastor, me entró hasta mi alma y me dio un chicotazo con lo que dijo. Entonces ese es un buen pastor, porque Dios lo ha puesto ahí. Porque así decía mi esposa, dice, va a predicar Carlos, póngase su casco. Antes, años atrás decía así, porque pues, dice, él va a aventar pedradas y agárrese el que pueda dar. ¿Por qué? Porque ese es un buen pastor, porque el buen pastor te hace reconciliarte, te confronta tu pecado. Y eso es lo que hace un buen pastor, no hace cosas lisonjeras. Engañan los corazones, escúchalo muy bien, engaña los corazones de los sencillos, ¿verdad? ¿Por qué no sirven al Señor y sirven sus vientres? Porque no hablan la palabra, hablan más que ellos que la palabra de Dios. Por eso no hacen predicaciones expositorias donde exponen la palabra de Dios con muchos versículos. Agarran un versículo o dos y ya se llevan hablando 3 o 4 horas. Pero ponga mucha atención a quienes engañan. Y si tú no estás viendo a través de las redes sociales, ¿a quiénes engañan? A los corazones sencillos. ¿Y qué quiere decir corazón? A las mentes sencillas. En otras palabras, a las mentes huecas, que no están llenas de nada. Una mente hueca, como dice Salomón. Una mente llena de vanidad. Vanidad significa hueca. Entonces, a esas personas las engañan. Porque una persona llena del Espíritu, llena de la palabra de Dios, llena de la sana doctrina, no te engañan. Por eso dice, si aún fuese posible, los escogidos serán engañados. Pero no es posible porque es una suposición. Porque los escogidos jamás serán engañados. Entonces, ponga mucha atención. 19. Porque vuestra obediencia es divulgada, es a todos. Su obediencia es divulgada a otras personas. Yo le pregunto a usted y los que nos están viendo a través de las redes sociales, usted es cristiano a la secreta, nada más va los domingos a la iglesia y un día entre semana. O su obediencia es divulgada a todos. Imagínese Pablo para decir eso, que Pablo está en Grecia, en Corintios, y estas personas están en Roma y escuchan a estas personas que acabamos de hablar su testimonio. Su testimonio que eso es bueno. Vuestra obediencia ha sido divulgada es a todos, así que me gozo de vosotros, mas quiero que seas sabios para el bien y simples para el mal. Sabios para el bien y simples para el mal. ¿Verdad? No dice que no vamos a tener maldad, dice simples. ¿Qué quiere decir simples?
En otras palabras, versión Nueva Internacional hoy en el 2021 es que tú seas sabio en el bien y light en la maldad. Eso significa light, ¿verdad? Porque todo el mundo sabe light, hasta los países hispanos, ¿verdad? Dice 20, pero es muy importante lo que dice, porque después viene una promesa de Dios en el capítulo 16 para nosotros, que dice que el Dios de paz, ¿quién es el Dios de paz? Consejero, príncipe de paz. ¿Quién es el Dios de paz? Jesucristo. El Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. ¿Qué quiere decir presto? Presto quiere decir más adelante. Más adelante Él nos pondrá a Satanás en el estrado de nuestros pies. Por eso, si usted no sabe esa palabra de presto, hay unas ollas de presión que se llaman presto, porque la comida se va a cocinar rápido, así de rápido, presto. Así de rápido esperamos que Satanás esté a nuestro estrado de nuestros pies, ¿verdad? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. 21. Es muy importante lo que dice el versículo 21, ¿verdad? Y dice, ¿os saluda quién? Timoteo, ¿verdad? Timoteo, un joven, ¿verdad? Dice en los eruditos, entre 14, bueno, ahí ya tendría como 17 años, que ya era anciano, presbítero, maestro de otros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde niños lo ayudaron sus parientes y lo inducieron en los caminos de Dios, ¿verdad? Timoteo, mi colaborador, Lucio, Jackson, Sosipater, mis parientes. Sosipater, mis parientes, era también de la tribu de Benjamín, pero Lucio y Jasón y el pariente de él estaban con él, ¿dónde? En Corintios. ¿Se fija? Porque él está escribiendo la carta en Corintios. Y fíjese muy bien, el versículo 22 nos revela quién escribió la carta de los romanos. Dice, yo Tercio. Ponga mucha atención. Tercio, vamos a poner aquí la pizarra, Tercio. Tercio, dice, yo Tercio escribí esta epístola, os saludo en el Señor. ¿Por qué Tercio escribió la carta? Porque Tercio era un abogado judío griego. Y Pablo no sabía hablar el idioma en griego tolonait, que es el idioma griego jurídico. Y usó a Tercio para escribir la carta teológica como si fuera para el juzgado, para las leyes, para que encajara todo lo de la justificación y todo. Porque Pablo, a pesar que él hablaba 37 idiomas, como era un erudito, 37, por eso Pablo dice, yo hablo más lenguas que ustedes, quédense callados. 37 idiomas, no hablaba griego tolonait. Y Tercio sí hablaba griego tolonait, usó a Tercio, porque si usted no sabe, hay 39 tipos de griego, porque hay muchos tipos de griego. Hay griegos que hablan los artesanos, los pescadores, el griego común, el griego tolonait en el gobierno, cuando tú vas a corte. Entonces hay muchas clases de griego, porque el Imperio Romano se extendió a muchos lugares del mundo, y como es una lengua muerta, entonces tiene muchas variantes. Por eso muchos no entienden, y ellos agarran su enciclopedia y dicen, pues esta palabra en griego dice eso. ¿Y cómo sabes tú que es la traducción original en el griego correcto? Por eso debes tener al Espíritu Santo, para que Él te guíe a toda verdad, ¿verdad? Y así no vas a errar. Entonces usó a Tercio para el griego tolonait para escribir esta carta jurídica de los romanos, que la presentó, y que es la carta mayor, la carta teológica más buena en todo el mundo. No hay libro de teología que se compare con la carta de Romanos en todo el mundo, si usted no lo sabe. Así como en Corintios 13, cuando Dios le dice a Pablo que escriba que el amor, ningún filósofo en el mundo ha escrito como lo que escribió Dios en Romanos 13. ¿Se fija? Entonces eso es muy importante. Dice, yo Tercio escribí esta epístola, os saludo en el Señor.
Os saluda Gallo, ¿verdad? Gallo lo podemos ver en las cartas, en la segunda de Juan, ¿verdad? Gallo, que era un hospedador, y a toda la iglesia nos saluda Erasto, tesorero de la ciudad, ¿verdad? Porque él trabajaba en eso, y el hermano Cuarto, ¿verdad? El hermano Cuarto tenía su propio cuarto, yo me imagino, ¿verdad? Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros, ¿verdad? Y vamos ya adelante. Y 25. Y aquel que es poderoso para confirmarnos según mi evangelio. Entonces hay dos evangelios, el que dijo Jesús y el que dijo Pablo. El que dijo Jesús y el que dijo Pablo. ¿Por qué? Porque Jesús vino a la casa de las ovejas perdidas de Israel. No vino por los gentiles. Entonces, como lo rechazaron, escogió a Pablo para que él fuera ministro de los gentiles. Romanos 15. Romanos 15 nos explica que Jesús tiene un ministerio y Pablo tiene otro ministerio. ¿Por qué? Porque va a reconciliar ahora a los extranjeros o gentiles, que somos todos nosotros. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque si no, imagínense qué hubiera pasado. Dice, y aquel que es poderoso para confirmarnos según mi evangelio y en la predicación de Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a predicar lo que hizo él. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Vamos a predicar las enseñanzas de Jesús para la iglesia. Vamos a trazar bien la palabra de Dios, como dice 2 de Timoteo 2:15, todas las enseñanzas de Jesús que son para la iglesia, ¿verdad? Vamos a ver Hechos, ¿verdad? Hechos, ¿qué? 19, 29. Hechos 19, 29, y dice la palabra de Dios así, ¿verdad? Y toda ciudad se llenó de confusión, unánimes arremetieron el teatro, arremetando a Gallo y a Aristocracio, Masonios y compañeros de Pablo. También en Juan capítulo 2 nos habla del hospedador de Gallo, ¿verdad? Cuando estudiamos las cartas de Gallo usted lo va a ver. Entonces vemos que qué bonito es la palabra de Dios, ¿verdad? Según mi evangelio y según la revelación del misterio encubierto de todos los tiempos. Ese es el misterio. El misterio de todos los tiempos es el evangelio. De ahí se dividen 7. Que ya tenemos un programa que estamos viendo los 7 misterios, ¿va? Ya vamos en el misterio número 3, ¿va? Vamos a ver hoy el número 4, ¿verdad? Me parece. Pero es muy importante, porque ese es el misterio que no fue revelado en los tiempos. Lo que iba a ser Jesús. Y que iba a ser un cuerpo, una iglesia, una institución que le iba a comprar con su sangre. ¿Verdad? Nadie sabía eso de Cristo en nosotros. Cristo como la iglesia, de todos esos preciosos misterios, ¿verdad? Y dice, encubiertos desde los tiempos eternos, mas es manifestado ahora y la escritura por las escrituras de los profetas según el mandamiento de Dios eterno, declaro a todas las naciones para la obediencia de la fe. Es otro mandamiento. Obediencia de la fe, ¿qué es? Obediencia a la sana doctrina. No es otra cosa, no es tu fe que tú quieras. Dice, yo tengo mi propia fe, yo creo en el santo niño de Atocha, que creo en una veladora, que en una pata de conejo. No, en una virgen no. Que creas en la sana doctrina, que creas lo que Cristo hizo y las doctrinas que fueron dejadas a la iglesia, ¿verdad? Para la obediencia de la fe. Al Dios solo sabio sea la gloria por Jesucristo, por siempre, amén, ¿verdad? Por eso acabamos el capítulo 16, pero la próxima semana vamos a tener un resumen de todos los versículos importantes en estos 16 capítulos, para que usted se aprenda esos 16 versículos. Y si usted se aprende esos 16 versículos, usted va a saber muchísimo de la carta de los romanos, ¿verdad? Sabemos que hay muchos más versículos más importantes, pero hay uno principal en cada versículo. ¿Y sabe quién llevó esta carta a Roma? Un misionero. ¿Y sabe quién fue ese misionero? La hermana Febe. Ella llevó la carta a los romanos. Por eso dice, trátemela bien, porque lo que lleva es oro en sus manos.
Trátenmela bien a la hermana Febe, ¿verdad? Porque la hermana Febe no sabía que ella llevaba la carta teológica más importante de todos los tiempos, de toda la historia de la humanidad. No era diaconisa, era sirviente. Entonces ahora, a través de este estudio, usted sabe que Pablo no escribió la carta porque él no sabía hablar ese idioma, y que no hay diaconisas, y que solamente hay 2 oficios o 2 ministerios en la iglesia. Es muy importante saber eso, que la hermana Febe era servidora, y todos tenemos que ser servidores en la iglesia, incluso el pastor y el diácono son servidores también. ¿Por qué? Porque la autoridad del cielo es no ser servido, es servir. Como Jesucristo cuando vino y le lavó los pies a sus apóstoles. Esa es la verdadera autoridad del cielo. Así me dijo un lobo rapaz hace muchos años. Dice, pues yo soy la autoridad. Digo, pues empieza a servir. Esa es la autoridad de que Dios nos ha dado. ¿Ah? No, quiero mi coquita. ¿Ah? Y ahí va el lobo rapaz. No, pues, mucho cuidado con los ojos rapaces. Hay un mandamiento que dice, ¿qué? Ojo. Mucho ojo. Mucho ojo. ¿Ah? Deme mi cafecito, dice el lobo rapaz. Mucho ojo, mucho ojo. Si usted le quiere dar a alguien, a su dirigente espiritual, que sea de corazón, que no sea por obligación o por mandamiento o por manipulación. Eso es lo más terrible de estar en una iglesia. Por eso mucha gente no quiere venir a la iglesia, porque les han predicado una doctrina falsa, no una doctrina sana. Porque cuando tú tengas la sana doctrina, no te vas a enfermar espiritualmente. Pero si tienes una doctrina extraña, te vas a enfermar, te va a dar dolor de cabeza, te va a doler el estómago, vas a tener celo ministerial, división, no vas a saber ni quién eres, vas a estar así. ¿Cuál es mi ministerio? ¿Cuál es mi ministerio? Cuando todos somos llamados al ministerio de la reconciliación, 2 Corintios 5:18. Entonces es muy importante, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer una persona enferma? Pleitos, contiendas, y una persona que esté en una iglesia falsa jamás va a tener una vida en abundancia, porque siempre va a discutir, siempre va a pelear, y todo eso lo va a llevar a su propio hogar. Y dicen, ay, el hermano se quiere divorciar. ¿Cuál hermano? Si no es hermano, si fuera un verdadero hermano no se divorcia. ¿Ah? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este servicio, por este Romanos 16, por esta carta teológica, Padre. Padre, yo te pido, Señor, que no solamente la leamos parcialmente porque vemos que saludos y doxología final, sino que leamos y la comprendamos y la estudiemos sistemáticamente para saber las maravillas de Dios, donde podemos aprender muchas cosas como el día de hoy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén. Que Dios los bendiga.